Apaga micrófonos Listo. y cámaras. Bien, muy buenas tardes a todos. Como siempre, bienvenidos en estas jornadas de tertulia de la cuarentena humana. Esta tertulia de la cuarentena humana es... Casi no te escucho, Andrés. Hola, hola, ahí. Esta tertulia de la cuarentena humana es un ejercicio casi que de rebeldía. Cuando nos confinaron, nos tuvimos que confinarnos, debimos alejarnos y nosotros estamos acostumbrados mucho a conversar, a hablar de diferentes temas alrededor de un café. Entonces esos cafés de Popayán nos servían mucho para conversar, para hablar. Todos los encuentros nuestros terminaban en abrazos y eso nos hacía mucha falta. Entonces un día el Alejandro Chávez le dio porque nos comenzáramos a reunir alrededor de una tertulia pero virtual. Entonces comenzamos a hablar, a charlar y un día se nos ocurrió que que a la tertulia deberíamos invitar gente que quisiera compartir con nosotros su conocimiento, bondadosamente, porque no le pagamos a ninguno de los que han venido a la tertulia, así que es totalmente gratis. Y se nos ocurrió, y a partir de ese momento hemos hablado de la muerte, hemos hablado de política, hemos tenido invitados, incluso hemos hablado de sexología, de sexo, en pandemia, comenzamos hablando de muchos temas relacionados con el tema de pandemia. Esto se nos fue creciendo y hoy llegamos a la cuarentena número 54. Desde ese tiempo digo yo que somos 54 veces más inteligentes. Tenemos toda una cantidad de información. Esta tertulia tiene una dinámica muy tranquila. Hago esta pequeña presentación, luego le damos la palabra a Olga Lucía, nuestra compañera de tertulia, para que haga un homenaje a las víctimas del conflicto armado caídas, a los líderes caídos en el departamento del Cauca. Es una de las sesiones más tristes y ojalá nos gustaría que un día dejáramos de tener esta sesión, pero lastimosamente cada semana ocurren nuevos asesinatos y no queremos que esos asesinados queden en el olvido. Luego creemos en la tertulia que nosotros le apostamos a la paz, así que le damos un minuto a la paz. Luego le damos la palabra al invitado. Y el invitado de hoy es el doctor Andrés José Dulcey Cepeda. Y hoy vamos a hablar de salud mental en pandemia. Cuando termine el doctor Dulcey, nosotros abrimos los micrófonos porque nos gusta que la gente misma haga las preguntas con su tono, con su manera, con su forma, con su querer. Y para eso solamente en el chat de al lado ponemos pido la palabra o quiero hablar o simplemente ahora como ya se puede en este chat levantar la manito, pues levanta la mano. En su estricto orden yo les doy la palabra y sí les solicito que las preguntas sean concisas, 30 segundos. No porque queramos evitar que la gente hable, sino porque hay mucha gente que quiere preguntar. Entonces al doctor Lucey le transmitimos las preguntas de a 3 en 3, para que él bondadosamente también pues nos dé su respuesta. Así que siendo las 6:37 y ya con 67 personas conectadas el día de hoy para esta tertulia con el doctor Andrés José Dulcey, le damos la palabra a Olga Lucía para dar inicio a nuestra tertulia del día de hoy. Bienvenidos todos. Por favor, apagar micrófonos y apagar las cámaras. Estamos en el Cauca y la conexión a veces es difícil, entonces con esto logramos que la banda ancha y la banda de la internet no se nos interrumpa y podamos escuchar bien. Así que por favor apaguen sus cámaras y apaguen sus micrófonos, solamente queda abierto el micrófono del doctor Dulcey y en este momento de Olga Lucía. Olguita, tienes la palabra. Muchas gracias, Andresito. Muy buenas noches para todos y todas. Así diga la Real Academia que todos y todas ya no funciona. Quiero agradecer a nuestro invitado, al doctor Andrés José Dulcey Cepeda y al doctor Holguín por habernos facilitado este excelente expositor que nos va a acompañar el día de hoy. Como dijo Andrés, desafortunadamente a mí me toca un espacio dentro de esta tertulia sensible porque es el reconocimiento a aquellos líderes y lideresas que han sido asesinados en el departamento del Cauca con el fin de que no queden en el olvido.
Hoy queremos hacer un reconocimiento y recordar a Franco Natibel Salamanca Hoyos, quien fue asesinado el 18 de diciembre del 2020 en Timbiquí. Era concejal del municipio de San Sebastián por alianza del Partido Social ASI. También era miembro de la coordinadora del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, PUSOC, Hola, habla Andrés Dulce. Nacional de Cultivadores de Coca de la COCAM. También queremos hacer un reconocimiento a Freinei Lemos, asesinado el 13 de diciembre del 2020. Era líder de la Guardia Indígena del Resguardo de Togaima, del municipio de Páez, Cauca. Había sido cabildante también en ese territorio. También queremos recordar a Gildon Solís Ambuila, quien fue asesinado el 4 de diciembre del 2020 en Buenos Aires, Cauca, al norte del Cauca. Hacía parte del Consejo Comunitario de Munchique. Además, era el vínculo entre la Alcaldía de Buenos Aires y representantes del sector minero del municipio. También queremos recordar hoy a Livio Chilito, quien era un líder del Cauca, quien fue asesinado el 21 de noviembre del 2020, junto a otras 4 personas en el corregimiento del Mango, en la zona rural del municipio de Argelia. Era líder y se desempeñaba como fiscal de la Junta de Acción Comunal del Mango. Además, era reconocido por realizar campañas a favor de niños y jóvenes de su comunidad. Y por último, queremos reconocer y no olvidar a Pompilio Narváez, quien era un médico tradicional y líder social que vivía en el corregimiento del Plateado, municipio de Buenos Aires, municipio de Argelia, en el sur del Cauca, quien fue asesinado el 29 de octubre del 2020, para que sus nombres no queden en el olvido. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Olguita, a ti. Y reitero, ojalá algún día tengamos que quitar esta sesión de la tertulia de la cuarentena humana. En la cuarentena humana le apostamos a la paz y a la no violencia, por eso le damos un minuto a la paz. Alejandro. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenido, doctor Andrés José Dulce y Cepeda. Hoy simplemente llamar a una reflexión sobre un tema muy importante y es el tema de la xenofobia y también del racismo. Para nadie en cualquier parte del mundo, en el África, en el Asia o en América Latina, le es fácil tener que abandonar un día su país, tomar una mochila, una maleta y salir inclusive con su mujer y con su hijo a recorrer las calles, las carreteras de su país y llegar a otro país recorriendo. Estar en las calles aguantando hambre, aguantando sol, aguantando frío, lluvia, de pronto desprecio, pero también muchas manos afectuosas. Esta reflexión en este momento es para más de esos 35 millones de personas que están migrando en todo el mundo por razones forzosas de hambre y depresión política. Colombia en este momento vive una migración como nunca la había vivido, que es el tema de los venezolanos. Ya hay casi 2 millones de venezolanos. Y hago esta reflexión porque en este momento hay un momento de xenofobia en Latinoamérica contra los venezolanos, sobre todo en Perú, en Ecuador y en Chile, y no deja de haberla en Colombia también. Y el tema es llamar a la generosidad del ser humano, porque esa persona que hoy está acá no está porque quiere, está expulsado y está obligado a hacer eso. Para nadie es fácil salir con toda su familia a una calle a caminar. Entonces, es un llamado para esa paz también interior y esa paz con nuestros hermanos de todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, Alejo. Entonces le pedimos a Walter que nos presente a los que no conocen al doctor Andrés José Dulce y le damos luego la palabra al doctor. Bueno, buenas noches para todos y todas. El doctor Andrés José Dulce y Cepeda es médico de la Universidad del Cauca, psiquiatra egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, docente titular, ¿cierto?, de la Universidad del Cauca, miembro fundador del Colegio Colombiano de Neuropsicofarmacología, miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y last but not last, Patojo, y de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica. Mucha expectativa, doctor Dulce. Muchas gracias también por estarnos acompañando. Tiene usted de 45 minutos a 1 hora para que nos regale
parte de su conocimiento. Bienvenido. Bueno, son ustedes muy amables. Voy a empezar a compartir pantalla porque esa es la manera como más cómodo me siento para presentar. Entonces estoy compartiendo. Y vamos a hablar de emociones y sobre todo esas emociones negativas durante la pandemia. Cuando ustedes me invitaron, yo pensaba mencionar una frase que mis presentadores ya han mencionado. Ustedes me narraban que la cuarentena humana surge una iniciativa provocada por esa rebeldía del espíritu humano, que ustedes se reunían a conversar alrededor de un café donde hablaban de lo divino y de lo humano. Doctor Dulcey, qué pena molestarlo. Es que me dicen que no se escucha muy bien y realmente está escuchando muy bajito. Disculpen, intentaré solucionar la situación. Disculpen, en este momento, ¿qué tal se escucha? En este momento, ¿cómo se escucha? Mejoró. ¿Mejoró? Ya. Bueno, entonces, les estaba comentando que la cuarentena humana surge como una expresión de la rebeldía de ese espíritu humano que ante nada se deja doblegar. Una frase también pronunciada por la historiadora Diana Uribe, que nos refería que en estas circunstancias de amenaza, en estas circunstancias de peligro, el espíritu humano siempre se revela, siempre vence, como ha vencido en todas las oportunidades, a todas las pandemias que nos he enfrentado, que esta no va a ser la excepción, y que en todos los casos la idea no ha sido solamente sobrevivir a la amenaza, como se sobrevivió a la amenaza de la peste negra o a la amenaza de la influenza española. No solamente se ha sobrevivido, sino que se ha vivido. Y después de una amenaza de estas, la humanidad ha salido más fortalecida a todo el mundo. Inclusive cuando las amenazas son creadas por la misma humanidad, cuando las amenazas son provocadas por el odio del ser humano, que es infinito. Unas imágenes de una ciudad que hoy se llama Volgogrado y que se llamaba Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. No quedó una sola casa en pie, no quedó una familia que no llorara un solo muerto. Y en Stalingrado ocurrió la primera gran derrota del ejército fascista. Y hoy estamos asistiendo a la primera gran derrota de esta nueva amenaza para la humanidad, que es el coronavirus. El hecho que haya habido unas vacunas, el hecho que esas vacunas hayan logrado disminuir la tasa de infección en países como Israel, donde ha sido masiva, significa la primera derrota del coronavirus en la historia. La vacuna fue el Stalingrado del coronavirus. No va a ser el fin del coronavirus, el coronavirus siempre va a estar ahí, pero lo vamos a vencer, la humanidad lo va a vencer. La humanidad recuperará sus espacios, la humanidad va a volver a ver bonito en los sitios donde antes vivía. Como vemos aquí la imagen de la colina Mamayev, en la que hoy se llama Volgogrado, porque el culto a la personalidad, pues allá, afortunadamente ya pasó. El video está muy malo, por favor, arreglarlo. Discúlpenme, voy a intentar solucionar la situación. De una vez le pedimos a Pedro Julián Infante que por favor apague el micrófono. Es que yo creo que es una interferencia que hay por ahí, que alguien tenga el micrófono prendido. Doc, no sé por qué aparece en la lista con doble conexión usted, Doc Dulcey. De pronto tiene el celular pegado a, o algo que está pegado ahí, que está abierto, está conectado también. Es por la presentación. ¿Mejoró el sonido en este momento? No, señor. Lo que debe hacer es verificar si el audio del computador o del celular esté apagado. No, es que está encendido, el audio está encendido, el micrófono, la imagen del micrófono se ve. Y yo dicté clase hace un rato,
por este mismo medio y aparentemente todo funciona bien. Se está usando el micrófono, en este momento se está usando. ¿Me escucha? Sí. ¿Levantaste la mano, Alejo? En este momento me escuchan mejor. Yo creo que podemos continuar. Yo creo que podemos continuar. Ok. Entonces, nos vamos pues. Estamos entonces atravesando un momento del desastre, donde ya pasamos la primera fase del mismo. La primera fase del mismo en la cual pasamos por la etapa inicial, pues como de euforia, una etapa de euforia donde el personal de salud nos creíamos héroes, íbamos dichosos a enfrentar al coronavirus, nos creíamos héroes sin capa, pero a medida que fue pasando la enfermedad y a medida que fueron ocurriendo eventos muy tristes por el fallecimiento de conocidos, por el fallecimiento de amigos, empezó a surgir pues, la obvia fatiga en todo el mundo, pero en personal, pero en particular en el personal de salud, está empezando eso a sentirse mucho. Nuestros héroes sin capa están todos fatigados, nuestros héroes sin capa están tristes, nuestros héroes sin capa están cansados. Y por otro lado, es un duelo que no se detiene, un duelo que llega a cuentagotas, un duelo que ya lleva en nuestro país 58.000 fallecidos y no parece quererse detener. Esta es una imagen del grupo de médicos de Unicauca celebrando 30 años de egresados. Esto fue en octubre del 2018. La foto con la cual, la foto que aparece en Facebook, donde aparezco yo con 15 años menos en una sola cana, la quito, pues obviamente está muy desactualizada. De esta foto ya no nos acompañan dos personas fallecidas por el COVID, los doctores Gerardo Espinosa y Gustavo Caviedes, personas con las que además, pues Gerardo, por decir algo, recibe el diploma inmediatamente después que yo, porque vamos en Belice. Y personas que por sus apellidos compartieron conmigo rotaciones y muchas cosas. Doctor Lucey, qué pena, de verdad, los siento interrumpirlo, pero el sonido está muy malo y nos están pidiendo mejorarlo. Yo le sugeriría, de pronto si es posible, salir y volver a ingresar. Okay. ¿Es posible? Andrés, ¿puedo mirar con el claro. doctor Lucey? Ahí podemos mirar. Doc, porfa, en la parte de abajo en sonido, se retiró. No. Deje compartida, Doc, por favor, su pantalla. En la parte de abajo, en el parlante, en sonido, dele clic derecho, por favor. ¿Sí? Compartir pantalla. Muchas gracias, Freddy. Miremos a ver si se resuelve así. En el parlante le doy clic derecho. Sí, en el parlante. Ahí le van a aparecer las opciones de sonido. Vaya a grabación, por favor. Si me comparte pantalla, le puedo decir por dónde es, mío. Ok. En este momento está compartiendo, ¿verdad? Sí, señor. Eso, ahí donde tiene el mouse, ahí en sonido, ahí en la parte de abajo. Clic derecho ahí, por favor. Sonido, en sonido. Vaya a sonido. Ahí en sonido, vaya por favor a grabar. ¿Y dónde encuentro grabar? Disculpen. En la parte de arriba, donde le abrió la segunda pestaña, esa flotante que le apareció, vuélvalo por favor a activar. Ahí le aparece una pantalla flotante. ¿Sí? ¿Sí la ve ahí arriba? Pues ahí grabar. Por favor, ahí dele clic derecho a ese micrófono que está activo. Sí. Dele propiedades. Y en propiedades miremos el nivel a ver cómo está. ¿Y cómo le miro algo? El nivel, ahí arriba.
Bájele por favor en el de abajo la amplificación del micrófono. Hacia acá. No, bájela totalmente, a ceros. Eso ahí, perfecto. Y en el de arriba, el micrófono, bájelo por favor a 60. Ahí puede ser. Ensayemos ahí, por favor, Doc. Aceptar. 1, 2, 3, probando. Hagámoslo y Ahí se pongámoslo oye al máximo. perfecto. ¿Sí se escucha bien, ya, Doc? Ahí se escucha perfecto. Maravilloso. Entonces volvamos a intentar retomar las cosas. Porque si no, aumente al 100% la sensibilidad del micrófono. Sí, ahí mismo en sonido, aumenta al 100% la sensibilidad para que le tome la voz y no tenga que acercarse tanto al micrófono. Bueno, coméntenme, pero en este momento ya se oye mejor. Cuando No, se acerca el micrófono, sí. Cuando se acerca el micrófono, sí, sí, doctor. Aumentémosle entonces la sensibilidad, Doc, por ahí mismo por donde ingresó, y póngala no al 70, sino que póngala al 100. Eso por ahí. Grabar. ¿Acá? Sí, señor. Micrófono, clic derecho y propiedades. Y en nivel, arriba en nivel. Ese no, en nivel. Ahí está 92, perfecto. Miremos en mejoras, por favor, que tiene ahí. De pronto tenga algo habilitado, que es lo que le está causando el... deshabilite efectos de sonido en mejoras. Listo. Si no, nos toca volver a ingresar, Doc. Si no se puede por ahí. Entonces, ahorita, ¿cómo nos da? ¿Se oye mejor? ¿Peor? ¿Igual? Profe Andrés, no. Yo considero que es mejor que usted salga y vuelva a ingresar. Y no toca comprar otro equipo. Salga, epa, perfecto. Paula, atento a dejarlo entrar. Sí. Pablo la juega para dejar entrar al doctor Dulcey, o si no le toca a usted dar la conferencia. Volví. ¿Me escuchan o sigue como mal? Pues yo le escucho perfecto. Y Marecita, usted. El gusto es mío. Quien lo escuche bien, dele el espacio a los otros, porque yo, por ejemplo, no lo escucho bien. Sí, yo lo escucho perfecto. Bueno, y los demás, ¿cómo me están escuchando? ¿Cómo me está escuchando la gente? Yo también escucho perfecto. ¿Y cómo lo escuchan si él no está hablando? Claro, el doctor no está hablando todavía. No, pues en este momento sí estoy hablando. ¿Cómo me escuchan ahorita? Cuando habla, pues es apenas natural. Norberto, ese chistecito. Y si intenta el sonido desde el celular y comparte pantalla desde el computador. Complicado. Le genera eco. Claro. Pero a ver, en este instante, que está hablando Andrés Dulcey, ¿lo oyen? Sí, está bien. Sí, Yo lo escucho bien, pero algunos dicen que no lo escuchan bien. Vuelva y hable una frase larga, doctor Dulcey. ¿Cómo me les va? ¿Qué han hecho? Aquí estoy de nuevo. Ahí se oye perfecto, doctor Dulcey. Un abrazo, Andrés. Sí, hagámosle. Bueno, entonces intentemos reanudar. ¿Dónde aquí va? La ayuda de técnica de Walter y de Estamos atravesando un duelo a cuentas gotas. Todavía ha pasado la euforia. Estaba en la foto. Exacto. Bien, entonces vamos a volver a intentar presentar. Y si se ponen audífonos lo van a escuchar mejor.
Bueno, listo. Disculpen pues estos avatares tecnológicos que suelen atropellarme sistemáticamente. Y bueno, íbamos aparentemente aquí. Les estaba comentando que en el transcurso de esta pandemia, en el transcurso pues, de esta época en que toda nuestra vida se puso patas arriba, las emociones, por lo menos del personal de salud, fueron variando como se muestra en esta gráfica. Inicialmente fue la sensación de ser unos héroes, de sentirnos muy respaldados, de sentirnos muy tranquilos, de sentirnos muy seguros. Pero el asunto se fue cronificando. Empezaron a ocurrir muertes cercanas a nosotros y en este momento estamos fatigados, estamos cansados y estamos, pues, francamente, con miedo y con tristeza. ¿Ya? Llegará un momento en que las cosas se vuelvan a mejorar. La humanidad ha enfrentado muchísimas veces desafíos como el que estamos viviendo, con menos técnica, con menos tecnología, con menos capacidad, y de todos ha salido avante. Esta vez no va a ser diferente, pero de todas maneras, eso no ha sido vice a que las cosas no nos duelan. Esta era una época de la despreocupación en la etapa pre-COVID, cuando en el 2018 nos reunimos los médicos de Unicauca que habíamos recibido nuestro diploma 30 años atrás. En esta foto hay dos personas que fallecieron ya por COVID, los doctores Gerardo Espinosa y Gustavo Cavide. Gustavo Cavide está al lado mío en la foto. Ellos fueron los primeros fallecidos en el gremio médico del Cauca por esta enfermedad, no los primeros que se enfermaron, pero sí los primeros que murieron. Entonces, cuando gente que ha compartido tanto común, Gerardo Espinosa recibe el diploma inmediatamente después que lo recibo yo, empieza a fallecer de esta enfermedad, uno ya empieza a tenerle mucho más miedo, el miedo que no le tenía a esto. Lo empieza a sentir golpeándole en la puerta de la casa, lo empieza a sentir afectando directamente a gente que es muy cercana a los afectos. También no somos nosotros los únicos que hemos vivido circunstancias así. Esta es una foto tomada en Bérgamo, en el norte de Italia, cuando en la fase inicial de la pandemia ocurrieron una gran cantidad de decesos. Las UCI se desbordaron completamente. Todavía no había el conocimiento que existe hoy. Y esta es una foto tomada a un médico que se ha visto en la obligación de decidir entre varios pacientes a cuál le iba a asignar la cama de la UCI y a cuál los iba a mandar a su casa con una baleta de oxígeno a que fallecieran. Y lo que decía este doctor era que él estaba preparado para enfrentar la enfermedad y la muerte, pero que él tuviera que tomar esa decisión de determinar quién debía vivir y quién no, era algo que definitivamente superaba por completo sus fuerzas, y esta circunstancia se vio en esos hospitales del norte de Italia reiterativamente durante mucho tiempo. Entonces, algo así no lo hemos, la gente que atiende primera línea se ha visto obligada a enfrentar. No en las dimensiones en que lo vivieron en el norte de Italia, pero sí a cuentagotas, continuamente. El COVID mata en Colombia cerca de entre 150 y 180 personas todos los días desde hace meses, y en todas partes esto está sucediendo, y el personal de salud obviamente está absolutamente fatigado, absolutamente cansado por esto. Esto fue lo que se hizo inicialmente en el primer estudio de la salud mental en los trabajadores de primera y segunda línea en el norte de Italia. ¿Bien? Se hizo una entrevista online, previo consentimiento, a cerca de 1.400 trabajadores de la salud italianos, y midieron la posibilidad de que tuvieran diversas enfermedades mentales. Y encontraron lo siguiente: cerca del 25% de la población encuestada tenía depresión, circunstancia que definitivamente no es novedad, porque esta cifra, 25% de depresión, es la cifra que maneja de depresión en circunstancias normales el personal médico en todo el mundo. O sea, esta cifra no era llamativa. Pero sí era muy llamativa esta otra. La mitad desarrolló una patología muy particular que se denomina síndrome de estrés postraumático. Y el síndrome de estrés postraumático es una patología mental
de difícil tratamiento y que trae consecuencias a largo plazo muy difíciles de controlar. Consiste en que la persona una y otra vez revive el evento traumático, lo revive mediante pesadillas, lo revive pensando una y otra vez en lo que sucedió. La gente queda como con un nivel de alerta permanente, entonces medio los tocan y brincan hasta el techo. Quedan permanentemente irritables, quedan como todos paranoicos. Aparte de ello, permanentemente angustiados. Algunos desarrollan fobias a ir a los lugares donde toda la vida han trabajado, ejercido su vida normal. Quedan con depresión severa, quedan con un montón de miedos raros. Es decir, un estrés postraumático sin tratamiento se le tira no solo el futuro laboral a quien lo padece, sino que se le tira la vida. Es una enfermedad tremendamente complicada. Entonces, esto que se vio allá, nuestro temor es que se extrapole y que lo tengamos que vivir acá también. Sería un montón de gente de primera línea, especialmente enfermeros, mujeres, que estarían expuestos a padecer esta condición. La humanidad, como les comentaba, se ha enfrentado a diferentes amenazas por parte de pandemias y epidemias. Y este fue un trabajo que se publicó con respecto a una epidemia de ébola en un país africano llamado Sierra Leona. La particularidad ya consistió en lo siguiente: el gobierno chino le ofreció al gobierno de Sierra Leona enviarle un contingente de médicos para atender los pacientes por ébola allá, con la siguiente condición: nosotros mandamos nuestros médicos, ustedes no nos pagan, pero nuestros médicos no van a vivir en una posada allá en Sierra Leona, vamos a construir un campamento para ellos donde ellos van a vivir, no se van a mezclar con el resto de la población, vamos a llevar una serie de equipos de protección personal, pues los trajes de astronauta y tal, y cuando ocurra el primer caso de enfermedad de ébola en nuestra gente, nos devolvemos inmediatamente todos y dejamos todo allí. Como el ébola estaba matando tanta gente, Sierra Leona les dijo: bienvenidos todos, aceptamos lo que nos den. Y entonces, después de eso, aparte de muchos estudios que se hicieron para ver el devenir de la enfermedad en sí, se estudió el comportamiento de la salud mental de las personas de este grupo de profesionales chinos en Sierra Leona antes y después de estar allá, a ver qué les pasaba. Midieron varias variables. Por ejemplo, aquí el cursor está señalando qué tan ansiosos estaban inmediatamente antes de empezar a trabajar, y obviamente estaban tremendamente ansiosos. Esta línea punteada muestra lo mismo en la población normal de la China. ¿Qué pasó al final? Que realmente los médicos chinos salieron de allá como un nulo, es decir, tranquilos, frescos. Todas estas variables de depresión, de angustia, de fobias, definitivamente las tenían mucho mejores que al inicio. Pero ¿qué pasó? Se hicieron esas mismas mediciones en los sobrevivientes del ébola, los poquitos que sobrevivieron, y en el personal médico de Sierra Leona. Y había una enorme diferencia entre el personal médico de Sierra Leona y el personal chino que trabajó en esas mismas circunstancias. El personal médico de Sierra Leona no se encerraba en una burbuja como se encerraba el personal chino. El personal médico de Sierra Leona salía de los hospitales a sus casas, donde la gente estaba muriendo por ébola. El personal de Sierra Leona se le había muerto el primo, el amigo, el vecino, el hermano, el hijo, etc. Entonces era una cuestión muy diferente. Entonces, cuando a las personas de los equipos de salud se les empiezan a morir los amigos, los compañeros de trabajo o los familiares, definitivamente eso suele golpearla muchísimo más duro que al promedio de la población. Hay como una especie de sentimiento de culpa: ¿por qué yo, que estoy trabajando acá, intentando brindar salud a todo el mundo, no pude hacer lo mismo en mi propia casa? Eso siempre entonces es un factor de riesgo que incrementa las consecuencias de manifestación de diversas enfermedades mentales en teoría de estrés postraumático en la población médica que atiende estas patologías. Aparte de ello, hay una serie de respuestas conductuales obtenidas de los estudios. Los primeros datos son obtenidas de esos estudios que yo les citaba, realizados en el norte de Italia a finales del año pasado. Insomnio, se les tira el sueño a todos, una sensación de inseguridad,
de si será posible que yo sea capaz de enfrentar este problema. Se disparan los consumos de alcohol, de cigarrillo y de sustancias psicoactivas en el personal. La gente empieza a consultar por diversas molestias somáticas, dolores de todo tipo, dolor de cabeza, dolor de pecho. Se disparan las quejas hipocondríacas derivadas del temor de padecer la enfermedad. Y una cuestión que yo encontré en la población médica aquí era que el temor de la gran mayoría de personas no era el de enfermarse. Si bien es cierto, el temor está allí y se asume como una realidad prácticamente inevitable. Cuando yo le preguntaba sobre todo a las mujeres que trabajan en las unidades de cuidado intensivo, ellas me decían más o menos algo así como, oiga, este virus tiene una capacidad de infectar tan grande que forzosamente, tarde que temprano, la enfermedad me va a dar a mí. Y yo no le tengo tanto miedo a eso. El miedo horrible es que yo le lleve la enfermedad a mi mamá, que por culpa mía se enfermen mis hijos. El miedo a enfermar a la familia es el miedo presente e incapacitante en la población médica. ¿Qué hemos notado nosotros en nuestras consultas en las diferentes instituciones donde trabajamos y en las consultas orientadas a personal de salud? Básicamente la presencia de 3 grandes grupos de patologías. El primero, un incremento sutil pero evidente de mayor número de depresiones severas. Segundo, tremendamente frecuente, tal vez el más frecuente de todos, un agravamiento y un aumento de la frecuencia de crisis, pudiéramos llamarla crisis hipocondríacas, es decir, el temor a padecer una enfermedad, el temor a padecer el COVID, que hace que la gente tenga los síntomas del COVID y que consulte por esos síntomas de COVID cuando los tiene. Y esta en particular. Las crisis de pánico son unas crisis de miedo severo, injustificado e incapacitante. La gente lo define como un miedo diabólico. El sujeto está tranquilo y de repente siente como que todo el miedo del mundo le llega en un segundo. Y estos miedos patológicos se acompañan de dolor al pecho, palpitaciones, sensación de ahogo. La persona siente que se está enloqueciendo o que se está muriendo, asume que le va a dar un infarto, un derrame cerebral o algo así. Este tipo de crisis de pánico la estamos encontrando en particular en personas que suelen ser muy duras consigo mismas. Digamos, los más berracos son a los que les da el pánico. Gente que aparentemente no le tiene miedo absolutamente a nada y de repente el miedo le está rodeando por completo. El pánico puede llegar a ser bastante incapacitante también cuando se presenta, y en este momento nosotros lo estamos empezando a sentir con más frecuencia en población general, pero también en la población de personal de salud que estamos atendiendo. En todas partes se está hablando de la necesidad de proteger la salud mental de los diferentes equipos de trabajo. Es decir, los líderes de los equipos tienen prácticamente la obligación de hacer algunas cosas que aparentemente se dan por... Aparentemente pareciera que estuvieran como implícitas, pero no lo son. O sea, aparentemente debieran estar como en el decálogo del manejo de los grupos en salud, pero definitivamente no están presentes. En primer término, ellos aconsejan que a los compañeros de trabajo, a los subalternos, hay que reconocerles cuando hacen las cosas bien. Hay que halagar a la gente. Y cuando más duro trabaja, hay que darle las gracias verbal y por escrito. Suena curioso que se tenga que escribir, pero es así. Hay que intentar valorar los rituales, es decir, esos espacios que ahorita son como tan rechazados, de evitar que la gente se reúna a tomarse un cafecito porque se pueden infectar. De alguna manera hay que retomarlos. De manera biosegura sí, pero hay que retomarlos. Esos momentos
son particularmente valiosos en la protección de la salud mental de gente agobiada por la responsabilidad de tener que trabajar contra esta enfermedad. Ellos aconsejan lo siguiente, que en caso que un trabajador se incapacite por la razón que sea, realizar una entrevista dirigida orientada a descartar el pánico, a descartar estrés postraumático, a descartar depresión. Porque esas incapacidades derivadas de aparentes cefaleas, por ejemplo, dolor lumbar, suelen esconder patología mental que no se ha querido expresar. Debe haber casos que sean descritos para riesgo, o sea, cuando fallezca un familiar del compañero de trabajo, ese sujeto está a riesgo y a esos hay que, el líder del equipo los debe entrevistar. Y por último, unas sesiones que en Inglaterra se llaman Schwartz Rounds y que en Estados Unidos se llama Rounds de estrés. Consisten más o menos en lo siguiente: un sujeto previamente entrenado y que no pertenezca al staff del hospital se reúne con el personal para que el personal haga catarsis, para que narren cómo les fue. Ayer me tocó intubar a 5 pacientes, ayer uno de ellos me tosió en la cara, ayer se murió este paciente por el que tanto peleé. Ese tipo de cosas es necesario retomarlas. Antes nosotros lo intentábamos hacer en las tertulias informales tomando café en la casa calma. Pero ahorita las tenemos que intentar Sí, hacer pedime de uno otra porque manera. ya se acaba este y ya no queda. ¿Ya? Ah, pero cuando tenga buen descuento. ¿Mañana apenas tiene el 15? Mañana apenas tiene el 15 del Julia, por favor, apaga tu micrófono. Bueno, estábamos hablando de la necesidad de permitirle a la gente expresar sus sentimientos. En el personal de salud, esto es esencial en términos de prevención y en términos de mantenimiento de la salud mental de la gente. Nosotros nos hemos metido en una profesión muy exigente. Nosotros nos hemos metido en una profesión en la cual nos creemos superhéroes y no, somos unos seres humanos tan frágiles como cualquiera. Somos unos seres humanos que lloramos como cualquiera. Somos unos seres humanos que nos entristecemos como cualquiera y cuando las emergencias golpean a gente que amamos, pues nos tendemos a derrumbar. Por ejemplo, yo no puedo mirar esta foto del maestro Solarte sin sentir una infinita tristeza. El maestro fue el médico a quien todos nos quisimos parecer. Era un sabio, aparte de ello un don de gentes infinito, aparte de ello tenía una manera de corregir a uno como uno jamás la vio. Aparte de ello creo que más de medio Popayán le agradece al doctor que el doctor le haya sanado a la abuela, a la mamá, a la hermana, en fin. Pues que el coronavirus se nos lleve a alguien como el maestro Solarte es algo que definitivamente nos duele en el alma y nos hace llorar, ¿sí? Y tenemos derecho a expresar esa pena, tenemos derecho a expresar este dolor. Por eso debemos proteger nuestra salud mental para intentar darle alivio a la gente que lo necesita. Y la primera manera de expresar, de empezar a cuidar nuestra salud mental, es expresar nuestros sentimientos, es hablar de ellos en actividades dirigidas como esta que les menciono a ustedes acá. ¿Bien? Eso era lo que quería yo compartir con ustedes. Perdonen todos los impases técnicos que tuvimos. Y en honor a gente como el maestro y a mis compañeros a quien el COVID se llevó, pero a quien la humanidad va a derrotar en gran medida por ese espíritu rebelde que la anima y que anima reuniones y actividades como estas. Pues bueno, seguimos enfrentando al coronavirus y lo vamos a vencer. Y gente como el maestro siempre nos va a iluminar el camino. Muchas gracias. Intentamos estar lo más atento posible. Le agradecemos mucho, doctor Dulcey. Han levantado la mano acá Pilar García, Lili Inés Ortiz y Alejandro Chávez. En su orden les voy a dar la palabra para que pregunten. Pilar García.
Pilar García. Vale, entonces va Alejandro. Yo levanté la mano, Patricia Gutiérrez, ¿estoy ahí? Sí. Primero va Pilar García, luego Alejandro Chávez, luego Patricia Gutiérrez, luego María Naya. Pero Pilar García no nos contesta, así que va Alejandro Chávez. Gracias, doctor Andrés Dulcey. Yo tengo una pregunta de pronto periférica al tema, y es mirar cómo pues los grandes laboratorios y la investigación en el tema de este tema de vacunas está propiamente en Europa, en los Estados Unidos, en el Asia, en los países ricos, y cómo Latinoamérica, África, digamos, estamos muy atrasados en el tema. Y según las noticias que vi publicadas hoy, hay países ya, los países más ricos, hay países que tienen hasta 5 vacunas por cada habitante que tienen. Y los países que no tenemos esa capacidad económica, pues no las podemos tener sino hasta cuando pues, se suplan esas necesidades. ¿Qué pasa con la investigación nuestra y esta pandemia no sería el principio para pensar en el tema latinoamericano, de las universidades latinoamericanas, de la investigación y de los estados para empezar a prepararse para la investigación en este tema y producción de vacunas hacia próximas pandemias? Gracias, Alejo. Patricia Gutiérrez tiene la palabra. Muy buenas noches. Mi nombre es Patricia Gutiérrez, yo soy médica especialista en fisiatría, alumna del profe Dulcey. Quería decirle al profe que me da mucho gusto escucharlo con su voz pausada que tranquiliza, y retomar la frase que decía que en esta pandemia no es solo sobrevivir, sino aprender a vivir. Yo tuve esos ataques de ansiedad que el doctor escribía, hago exámenes que me tocaba hacer mucho acercamiento al paciente, y donde yo trabajo somos 3 especialistas, uno falleció, el otro se enfermó y pues yo no me he enfermado, pero aprendí a hacer cosas que me han servido mucho, por ejemplo, el colocar música de piano mientras atiendo a los pacientes, el hacer yoga, el hacer caminata. O sea, lo que dice el doctor es totalmente cierto, es retomar las cosas que podemos hacer para disfrutar lo que hacemos, cuidarnos, pero seguir disfrutando lo que hacemos y a retomar lo que nos gusta. Profe, un gran abrazo. Muchas gracias por su charla. Gracias, Patricia. María Naya. Buenas noches, doctor Dulcey. Buenas noches a todos los amigos que están aquí presentes. A mí personalmente me impactó muchísimo esta tertulia, porque trastocó más que lo científico, trastocó lo humano, ¿no? El identificarnos como que podemos llorar, que podemos sentir, y que podamos expresar todo este tipo de cosas que nos afectan. Pero también hay unas frases muy esperanzadoras que fueran que la humanidad siempre va a rescatar sus espacios y que vamos a estar ahí de todos modos. Mi pregunta, doctor Dulcey, es las personas que estamos encerradas, que nos tocó este tipo de cosas, ¿qué enfermedades por lo general podrían aparecer en una familia dentro de una pandemia? Pues con todas las características de edades, hay adultos mayores, hay personas que tienen de 60 a 70 años, adultos y jóvenes y todo esto, y cómo sería una buena terapia, pues dadas las cifras de violencia que se han manifestado en los hogares, como para poder tolerar este tipo de circunstancias fuertes dentro de las familias. Esa sería mi pregunta. Gracias, doctor Dulce, muy enriquecedora y muy motivadora su presentación. Muy amables. Paso entonces a responder las preguntas, así es la dinámica, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Ok, entonces, primero, pues a Alejandro agradecer, recordar esas épocas de muchacho bastante nerd que invitaba a sus compañeros de colegio, jóvenes de 14 años, a jugar ajedrez en su casa, y que se encerraba, cogía el primer libro que encontraba en una biblioteca en la que mis compañeros estaban rumbeando y le ponía a leer. Sí, sigo siendo en esencia bastante parecido. Debo anotarlo. Bueno, entonces, con respecto a las vacunas, algunos países de América Latina durante un tiempo crearon vacunas y Colombia también las creó. Colombia tenía un instituto que se llamaba el Instituto Nacional de Sueros, donde la vacuna para fiebre amarilla, por ejemplo, se producía ahí.
esa vacuna se producía solamente en 3 países, Brasil, Colombia y Francia. El Instituto Nacional de Sueros producía para Colombia todos los sueros antiofídicos de nuestras propias serpientes. Porque si bien es cierto, hay serpiente coral en toda América Latina, hay unas variantes de los venenos de manera regional, digámoslo así. Entonces, un veneno antiserpiente coral del Instituto Butantan del Brasil puede no ser eficaz para nuestra raudía criollita de Popayán. Y eso se tenía, pero eso lamentablemente, como no produce dinero inmediatamente, el Instituto Nacional de Sueros se acabó. Obviamente, si bien es cierto, hay la necesidad, todas esas necesidades y todas esas inversiones pasan por los factores estrictamente políticos y por el vaivén de las macropolíticas de salud en cada región, pero que debería ser así, definitivamente sí. Por ejemplo, el Canadá tiene en este momento asegurada 9 dosis de vacunas para cada uno de sus habitantes. O sea, tienen vacunas con ñapa, pues se pueden vacunar 4 veces todos los canadienses hoy. Nosotros, pues, y quién sabe hasta cuándo podamos llegar a tener un nivel de inmunización necesario para poder salir a la calle a tener una vida semejante a la que teníamos. A la doctora Patricia, muchas gracias por mencionarlo con tanta deferencia. La doctora Patricia plantea las alternativas que ella asumió para intentar controlar sus propias angustias, todas ellas muy válidas: practicar caminata, escuchar piano, practicar yoga, todas ellas muy válidas, y aparte de eso hay muchas más. Y cada uno de nosotros va a encontrar su propia válvula de escape, porque lo que a mí me puede gustar y me puede servir no va a ser igual de útil, igual de eficaz en el vecino. Y la señora Naya pues me preguntaba qué tipo de patologías se derivan del confinamiento. Básicamente las mismas que mencioné: episodios depresivos fundamentalmente y trastornos de ansiedad, siendo el pánico el más severo, ¿ya? Obviamente, cuándo intervenir o no depende de la severidad de cada caso, depende de la disponibilidad de profesionales cerca, depende de la misma aceptación por parte de los pacientes de la ayuda que se puede llegar a plantear. Okay. ¿Será posible una intervención? Habla Germán Ardila. Una pregunta para el doctor Andrés, cuando terminen los que estaban en la fila. Claro que sí. Claro que sí, Germán. Precisamente acaba de terminar el primer ciclo, así que puedes preguntar. Buenas tardes, buenas noches a todos. Pues lastimosamente no pude llegar temprano por problemas técnicos. Yo estoy confinado prácticamente en la zona rural de mi querido municipio del Tambo. Y entonces no te pude escuchar, Andrés. No sé si tocaste el tema de la otra pandemia, de lo que ahora que días estuvimos desarrollando, la violencia de género y principalmente la violencia contra la mujer. Entonces te pregunto, Andrés, si tocaste el tema. No, Germán, realmente pues es un olvido imperdonable. Pero pienso que este olvido surge de la ausencia de consulta por ese motivo. Es decir, es una absoluta realidad, es una pandemia que marcha a la par con el coronavirus, el incremento de casos de violencia intrafamiliar, violencia de género, pero es un fenómeno silencioso. Es un fenómeno silencioso porque la gente no consulta y las diferentes redes de apoyo no nos hacen llegar esos casos. Ahora bien, pues también en mi caso particular hay una gran cantidad de barreras que el sistema pone para que la gente se demore mucho en poder asistir a las consultas y tal, pero definitivamente es una realidad que lamentablemente no tomé en cuenta y que bueno. Y él ya lo coge. Sí, Andrés y todos los demás que estamos en este auditorio. Este es un tema que sería muy bueno que a futuro lo analizáramos, ¿no? Porque es un tema que ha sido reconocido desde Naciones Unidas
Y fue un tema que reventó, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en México, las llamadas de auxilio, principalmente de las mujeres que les tocó que confinarse en sus hogares, me perdonan la expresión, tal vez no es la más efectiva, entre comillas, con el enemigo número uno. Y esto no es que no haya sucedido aquí en Popayán, en el Cauca, en Colombia. Lo que pasa es que, como dice Andrés, esto es un tema que muchas mujeres incluso la consideran, me perdonan, casi normal, la agresión en su ámbito. Muchas mujeres, y principalmente en la zona rural, ni siquiera tienen la posibilidad de buscar ayuda. Nosotros creemos que si estamos tratando de ser cada vez más civilizados, debemos de disminuir al máximo la agresión que a diario llega a diferentes servicios de salud en una muy poca cantidad de agresión a la mujer y principalmente de agresión a la niñez. Entonces, a los buenos colegas, el doctor Andrés es una autoridad en este aspecto. Nosotros, en asocio con otros compañeros, hicimos prácticamente un diplomado en violencia basada en género, y pues se les coloca a ustedes como organizadores de este espacio tan querido, la posibilidad de que a futuro toquemos este tema. Es un tema bien interesante, en el cual tenemos absolutamente que llegar todos a hacer un aporte desde lo personal y desde los liderazgos que cada uno tenga, para que poco a poco de verdad seamos más humanos. Comencemos por respetar a los niños, comencemos por respetar a las mujeres. Los hospitales a diario le llegan violencias que son innombrables, en esta dupla de la humanidad que es tan importante como es la mujer y la niñez. Entonces ahí les dejo esa inquietud. Muchas gracias por escucharme. Germán, muchísimas gracias, y créame que obviamente es un tema importantísimo y seguramente lo vamos a tener en cuenta, lo vamos a agendar y lo vamos a molestar seguramente a usted para que nos ayude con ese tema. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Giovanna Bedoya Arteaga, luego al secretario de Salud Municipal, doctor Oscar Ospina. Giovanna, tiene la palabra. Gracias, buenas noches a todas y todos, especialmente al doctor, quien está contribuyendo un poco a salir de estos contextos a los cuales nos ha llevado de encierro la pandemia. Bueno, básicamente yo tengo dos preguntas. La primera deriva de la anterior intervención, y me surge la inquietud de cómo visibilizar o contribuir para que ese proceso silencioso, ese fenómeno silencioso que denominaba el doctor de la violencia de género en el contexto de la pandemia se visibilice, ¿sí? Y la segunda es, siempre tengo la inquietud un poco, y es cómo sensibilizar y promover el tema de la salud mental y se deje de ver con esa etiqueta o ese patito feo de cuando se habla de salud mental, lleva como al estigma de se está loco, pero se niega aún el concepto de salud mental en ese sentido amplio de que no solamente es la física, ¿no? Que así como tú cuando a ti te duele un músculo vas y encuentras un fármaco para que eso se alivie, pues también el manejo de la salud mental tiene que darse, y creo que a veces eso lleva a que se tenga una barrera y no se visibilice porque está esa etiqueta, ¿no? Y creo que eso iría de la mano de una u otra manera, pues si el grupo se tiene una apuesta de humanizar y humanizarnos, es empezar a hacer ese ejercicio del reconocimiento de la salud mental. Y esto pues me parece una semilla. Básicamente es el tema de visibilizar, sensibilizar y promover esa salud mental
desde obviamente, desde cada rol que desempeñamos, porque obviamente yo tengo un rol que nada tiene que ver con la medicina, pero de una u otra forma creo que el trabajo que yo realizo tiene que estar armonizado hoy en día con ese tema, y a veces siento que me hacen falta herramientas para no llegar a generar victimización o revictimizar en las retóricas y en los lenguajes, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Giovanna. Quiero recordarles, no olviden de los 30 segunditos porque si no le quitamos el espacio a otros. Va el doctor Óscar Ospina, luego Ana Elsa Rojas Rey, y luego va Germana Ardila y Lili Inés Mera. Con ello ya cerramos el ciclo de preguntas para no abusar tanto del doctor Dulce, que nos está acompañando en otra oportunidad. Doctor Óscar, tiene la palabra. Buenas noches a todos y a todas. Doctor Andrés, un abrazo afectuoso para usted, señor. Quiero escucharle a usted algún comentario sobre el tema le hemos dado duro a los adolescentes en esta pandemia porque los hemos acusado mucho de que son los que bailan y llevan el contagio a la casa. Empezamos pues con los niños, niñas y adolescentes, ahora nos hemos quedado un poco con el tema de los adolescentes. ¿Qué impacto ha visto usted o conoce sobre el tema de la salud mental de ellos? Gracias. Muy amable. Germán, ¿quiere la palabra otra vez? No, qué pena, Pérez. No, yo ya hablé. Gracias. Ok, entonces bajemos la manito los que la tienen levantada. Gracias. Entonces, tiene la palabra doctor Lucey. Bueno, entonces, Giovanna preguntaba cómo hacer prevención contra la violencia de género y preguntaba cómo empezar a sensibilizarnos en temas de salud mental. Pienso que todo lo que signifique prevención en salud requiere un esfuerzo que sea sistemático. Es decir, si yo hoy vacuno a toda una población contra el sarampión, me veo obligado a que siempre tengo que continuar vacunando porque si no el sarampión vuelve y empieza a hacer estragos. Entonces, hace unos meses, como anotaba muy bien el doctor Germán, hicimos una serie de conversatorios sobre violencia de género. Y esto se tiene que seguir haciendo. Es decir, necesitamos repicar, ser insistentes, ser persistentes, convertir este tipo de espacios en política de salud. Política de salud. La prevención en salud mental, la prevención contra la violencia de género, tiene que tener exactamente el mismo nivel de trabajo y el mismo nivel de compromiso que la prevención contra enfermedades infecciosas. Tiene que ser así, tiene que ser parte de una política de Estado. Porque hasta ahora, este tipo de esfuerzos son esfuerzos personales o esfuerzos institucionales que duran lo que dura el funcionario encargado de llevarla a cabo. Pero como las personas pasamos, las instituciones siguen, donde esto no se convierte en una política estatal, todos estos esfuerzos con el tiempo se tienden a perder. Entonces, la salud mental tiene que ser parte de una política estatal. Me preguntaba el jefe Óscar, ¿qué estamos encontrando nosotros de diferencial respecto a los adolescentes? Hablo desde mi punto de vista personal. Un psiquiatra que está manejando fundamentalmente población adulta y que está manejando adolescentes de pronto que tengan conductas a riesgo, pero que ya se venía eso presentando con muchísima severidad desde antes de la pandemia. Me refiero concretamente al consumo de psicoactivos. Pero algo que sí estoy notando que se empezó a tornar un poco más frecuente de lo que ya tristemente es frecuente, es el comportamiento suicida en población adolescente en Popayán. En Popayán se registran cerca de 5 a 6 intentos de suicidio diarios, son un montón. La cantidad de suicidios que hay en Popayán supera la media nacional, como ya lo hemos mencionado en muchos otros diccionarios. Entonces, ese tipo de comportamiento no sé si se debe exclusivamente al confinamiento, al hecho de que estos muchachos perdieron sus rutinas,
al hecho de que estos muchachos, muchos de ellos, vieron terminadas sus relaciones amorosas allí a la brava, que perdieron una gran cantidad de espacios que eran pues, muy cercanos para ellos, sus clases presenciales, su posibilidad de alternar con sus compañeros de colegio, de universidad. Todo esto se volvió humo. No sé si se debe estrictamente a eso, pero sí estamos notando un incremento del comportamiento suicida en adolescentes en esta ciudad. Muchas gracias, doctor Lucey. Voy a leer un comentario que hace nuestra querida amiga y de la tertulia también ya asidua, Mabel Plaza. Dice, la salud mental es un privilegio que tenemos que fomentar porque a veces le hacemos más eco al miedo, al terrorismo y a otras violencias. Es importante tener redes de apoyo, de acompañamiento y difundir los mensajes positivos que ayuden a vencerlos. Gracias al doctor Lucey. Muy amable, Mabel. Walter, tiene la palabra. Bueno, primero agradecer inmensamente a las 94 personas que se conectaron el día de hoy para escuchar esta magistral intervención del doctor Dulcey. Yo quisiera decir que alguien, cuando estábamos en el inicio de la charla, dijo, me siento como en un avión. Me siento como en un avión y todavía algo de ese ruidito del avión sigue quedando, ese eco que está allí. Yo quisiera, doctor Dulcey, comentarle dos cosas. La primera, que la doctora Claudia Guzmán, psiquiatra, ¿cierto? Colega suya, estuvo con nosotros hace unos 6 meses y nos dijo, la próxima pandemia es de salud mental. Eso empata con toda la intervención que usted ha dicho el día de hoy. Y usted ha hecho énfasis en el personal de salud que está en primera línea en la atención del COVID, y lo quiero decir con toda, pues contar también, mi hija es primera línea COVID, de atención en COVID, estuvo en el Susana, ahora está en Cali, bueno, intubó al doctor Holguín en su momento, nos lo contó, diariamente quedamos, mi esposa, mi otra hija y yo, con el corazón arrugado cuando sale de acá. Y comprendemos muy bien lo que usted ha planteado el día de hoy. Yo quisiera intentar recoger algunos elementos. Primero, hablamos de la pandemia y de las emociones, la iniciativa humana, la expresión de rebeldía. El espíritu humano se revela frente a la pandemia. Se ha sobrevivido y se ha vivido, se ha salido más fortalecido. Las vacunas es la primera derrota del coronavirus, nos lo ha contado usted hoy. Estamos haciendo inventario apenas de lo que sucede. Nos decía el doctor Holguín la vez pasada, ha quedado cuestionado en el 2020 todo este tema alrededor de la tranquilidad que teníamos en relación al manejo de las diferentes enfermedades y supuestamente la fuerza ya en el caso de la ciencia de la derrota de esas enfermedades. Estamos atravesando un duelo a cuentagotas, alguien nos lo decía también, nos decía es muy doloroso sentir que tu familiar va y después regresa una caja con unas cenizas y ni siquiera puedes ir a entrar al cementerio y acompañarle. Hay unas fases, el personal de salud está fatigado, todo ese personal de primera línea, hay de 150 a 180 muertos diarios y el tema central es el síndrome de estrés postraumático que se refleja en pesadillas, en el pensar permanentemente en ese tema, en la irritabilidad, ¿cierto? En ellos, en la angustia, en las fobias, incluso al trabajo, en el dolor, ¿cierto? Y hay que decirlo también, el insomnio, la inseguridad, el aumento del consumo del alcohol y del cigarrillo, el miedo a contagiar la familia puede ser el elemento más fuerte del personal que está en primera línea. ¿Qué se ve en las consultas? Dice el doctor Dulcey, crisis de pánico, episodios depresivos, agravamiento y aumento de crisis hipocondríacas. Proteger la salud mental del equipo de primera línea es fundamental en este momento. Reconocer, halagar a la gente, valorar los rituales, retomar los encuentros con los cuidados de bioseguridad, el monitoreo al personal de salud de primera línea,
Las sesiones grupales, motivar catarsis del personal, ¿cierto? Motivación que lo pueda hacer agentes externos a la institución. Permitir expresar los sentimientos para garantizar la salud mental es el elemento, es el corazón del repollo, es el elemento central. Y hay un gran planteamiento en relación a que la salud mental debe estar al centro de la política pública de salud, arrancando desde el elemento de la prevención. Y un homenaje, un reconocimiento al maestro Solarte, a ese sabio, a ese hombre con una manera de corregir agradable para todos, que, dice el doctor Dulceis, todos nos queríamos parecer a él, que se lo llevó el COVID y eso nos hace llorar. Doctor Dulcey, este simplemente es unos elementos de lo que usted planteó, no estará todo. Le adelanto que no tuvo usted un lenguaje que no le entendiéramos, le entendimos perfectamente. Tiene usted un minuto para despedirse de nosotros y después les exhorto a que todos abramos los micrófonos y nos demos ese abrazo que nos necesitamos, más personal, más presencial. Doctor Dulcey, tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio tan bonito, tan enriquecedor, tan variado, tan diverso, tan democrático. Y quiero saludar particularmente a dos personas a quienes aprecio mucho, la jefe Rocío Ramírez y mi amiga de infancia, Elsa Rojas Rey. Cuando yo era un niño me tuvo tremenda paciencia, porque si bien es cierto... Que no me dieron la palabra. Para algunos aspectos yo era muy formal, para otros era tremendamente guache, y Elsa siempre fue una persona muy tolerante con mis explosiones de mal genio. Es otro de mis rasgos caracteriales. Entonces, a todos muchísimas gracias, disculpen todas los desperfectos técnicos y bueno, ojalá me vuelvan a invitar, que eso está muy chévere. Con mucho gusto, Elsa, discúlpanos el no saludado, pero te podemos